Las bacterias son organismos demasiado pequeñas para verlos sin un microscopio. Dadas las condiciones favorables para el crecimiento, suficiente calor, humedad y alimento, las bacterias se multiplican a un ritmo extremadamente rápido. Por ejemplo, algunas bacterias se reproducen por simple fisión o división. Una célula madura simplemente se divide en dos células hijas. Cuando la fisión tiene lugar a cada hora, una bacteria puede producir más de 18 millones de bacterias nuevas en 24 horas. Este fenómeno microscópico en el mundo natural ilustra el rápido crecimiento del mal en la humanidad después de la caída. Dotada de intelectos gigantes, salud robusta y longevidad, esta raza vigorosa abandonó a Dios y prostituyó sus facultades excepcionales tras la iniquidad en todas sus formas. Dios eligió detener aquella rebelión desenfrenada mediante un diluvio universal. ¿Qué le hizo el pecado a la creación de Dios? ¿Cuáles fueron algunas de las características de Noé? ¿Qué elementos involucraba el pacto con Noé? ¿De qué manera se revela la gracia de Dios en el pacto con Noé antes del diluvio? ¿Qué nos enseña el pacto que Dios hizo con la humanidad después del diluvio sobre su amor universal por nosotros? Estas preguntas las iremos respondiendo durante el desarrollo de nuestra lección. Bienvenidos. Con la gracia de Dios y la conducción del Espíritu Santo, ingresamos al estudio de nuestro tema por siglos perpetuos. Recordemos, nuestro tema general del trimestre tiene por título La promesa, el pacto eterno de Dios. El versículo que nos va a acompañar está en Génesis capítulo 6, versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Por siglos perpetuos es nuestra lección de esta semana, como ya lo anunciamos, y tenemos varias interrogantes, varias preguntas que ir respondiendo. Una vez que el pecado entró en el mundo, fue como tirarse de un tobogán o lanzarse desde un avión en caída libre. La humanidad quedó rápidamente dividida entre una gran mayoría que se entregó de lleno al pecado y una pequeña minoría, un pequeño remanente que aún deseaba obedecer y alabar a Dios. Cuando la maldad llegó al colmo, Dios intervino drásticamente, pero la gracia divina encontró una forma de darnos una segunda oportunidad. Génesis 6:5 nos dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Solamente pensaron en hacer el mal. Esa era su línea de pensamiento. Una vez que el pecado entró, la humanidad pasó rápidamente de ser buena en gran manera a estar corrompida en gran manera. Veamos lo que sucedió durante las generaciones. En la primera generación, o sea, Adán y Eva, ellos deciden desobedecer a Dios. Y como consecuencia de esta desobediencia a Dios, se llenan de temor, se llenan de desconfianza mutua y cada uno empieza a autojustificarse. Yo soy el bueno, el otro es el malo. Yo no tengo la culpa, el otro tiene la culpa. Esta historia lo encontramos en Génesis capítulo 3, versículos 11 al 13. En la segunda generación, los hijos de Adán y Eva, o sea, Caín y Abel, se produce el primer asesinato. Caín mata a su hermano Abel. Y por medio de este asesinato, Caín demuestra una rebelión abierta contra Dios. Esta historia lo encontramos en Génesis capítulo 4.
La séptima generación ya nos habla acerca del ingreso de la poligamia. ¿Y qué es la poligamia? Sino la falta de respeto hacia la vida humana, hacia la otra persona. Y esta historia lo encontramos en Génesis 4:23. Y de la octava a la 10ª generación, registrada en Génesis capítulo 6, versículos 2 y 11, los siervos de Dios se mezclan con los pecadores y se instaura en la sociedad una violencia sin límites. La tierra ya no daba más, ya no soportaba, porque pensaron ellos solamente en hacer el mal. Este fue el derrotero de la humanidad desde que entró el pecado. Cuando nosotros caemos en pecado, entramos en caída libre y no hay quien nos detenga. Génesis 6:9. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. En medio de esta generación depravada, en medio de este mundo en el cual la tendencia era hacer el mal, surge Noé, un varón justo. El pecado conduce a la ruina y a la muerte. Por eso Dios odia el pecado, desea erradicarlo, pero a la vez salvar al pecador. De eso se trata el pacto. Dios busca rescatar al ser humano. Cuando examinó la maldad reinante en el mundo, Dios observó que una gran parte de la humanidad había llegado a tal grado de maldad y rebelión que ya no escuchaban la voz del Espíritu Santo. Sin embargo, no estaba todo perdido. Había algunos que todavía escuchaban y deseaban servir a Dios. Entre ellos destacaba Noé, una persona justa y perfecta ante Dios. Pero observemos que toda su justicia no podía librarlo de la sentencia divina. Fue por gracia que Dios entró en pacto con Noé. Noé era varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Había un pequeño remanente. Si usted hace sumas y restas, va a encontrar que en los tiempos de Noé aún estaba con vida Matusalén. Matusalén muere el año en que el diluvio empieza a caer sobre la tierra. La combinación de la fe y las obras de Noé condenó al mundo. No solo predicó la verdad presente apropiada para su época, sino que puso en práctica cada sermón que pronunció. Aunque nunca hubiera elevado su voz para formular sus amonestaciones, sus obras, su carácter santo, en medio de los corruptos e impíos, habrían sido sermones condenatorios para los incrédulos y disolutos de aquella época. Soportó con paciencia la humildad semejante a la de Cristo, las provocaciones, los insultos, las burlas y los escarnios. A menudo se escuchaba su voz elevada a Dios en oración pidiendo su poder y ayuda a fin de poder cumplir todos los mandamientos de Dios. Esto era un poder condenador para los incrédulos. Génesis 6:18. Mas estableceré mi pacto contigo, dice Dios, y entrarás en el arca tú, tus hijos y tu mujer, y las mujeres de tus hijos. Al igual que un marinero arroja un salvavidas a un náufrago, Dios auxilió a Noé haciendo un pacto con él. Si me obedeces, haces un arca y entras en ella, te salvaré a ti y a tu familia. Aquí podemos ver la gracia en acción. Dios toma la iniciativa de salvar a Noé. Le dice, mi pacto. No dice nuestro pacto, es mi pacto. Sin que Noé haga nada por merecerlo. Dios no se beneficia con este pacto. Sin embargo, si Noé rompe el pacto, lo pierde todo.
Como el marinero, Dios anhela la salvación del que naufraga en el pecado. Por eso nos ofrece su pacto y nos pide que entremos en el arca de salvación, un arca en forma de cruz. El pacto que Dios estableció con Noé es un pacto o forma parte del pacto eterno, donde Dios busca a su Hijo para salvarlo. Génesis 9:13. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Dios ahora ya no solo establece el pacto con Noé, ahora establece el pacto con todo ser viviente. El pacto eterno implica la aceptación de unas condiciones por parte del ser humano. La persona debe querer entrar en pacto con Dios para beneficiarse de él. Sin embargo, el pacto con todo ser viviente, Génesis 9:12, es distinto, va más allá de la humanidad, extendiéndose a toda criatura animada. No hay que hacer nada para beneficiarse de este pacto. Simplemente Dios se compromete a no enviar un nuevo diluvio universal. Ninguno más morirá producto de un diluvio. Y este compromiso lo publica a lo grande junto a la lluvia desconocida. Hasta entonces Dios coloca la refracción de la luz necesaria para dibujar imponentes arcos de colores. El arco iris sería la señal de ese pacto, de ese compromiso de Dios de nunca más enviar un diluvio. Este es un pacto único, inquebrantable, cuya señal perdurará mientras perdure la tierra. Dios lo prometió, Dios juró que lo cumpliría y hasta ahora lo ha cumplido. Génesis 7:23. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. El verbo quedar está íntimamente ligado con el concepto de remanente, lo que queda. Podemos ver Esdras 9:8, Isaías 4:3, Jeremías 42:2, Ezequiel 14:22, Zacarías 9:7 o Romanos 11:5. Dios juzgó al mundo antediluviano y lo condenó a ser destruido por su maldad, pero hizo un pacto con el remanente, aquellos que estaban dispuestos a escuchar a Dios y a su pregonero de justicia. Segunda de Pedro 2:5. Nuevamente, Dios está juzgando al mundo. Su pacto sigue abierto para todo aquel que quiera aceptarlo. Aún hay una manada pequeña, un remanente fiel. No son mejores que otros, simplemente aman a Dios y aceptan su gracia. ¿Eres tú parte de ese remanente? ¿Eres tú parte de ese pequeño grupo de fieles que se mantienen en pie a pesar de que las grandes mayorías le han dado la espalda a Dios? Siempre Dios ha tenido un remanente y lo tendrá hasta cuando Cristo venga por segunda vez. Ahora como entonces, antes del diluvio, antes de la gran destrucción del mundo por medio del fuego, se ha concedido un periodo de prueba y de gracia. Se da a los hombres la oportunidad de mostrar si serán o no leales a Dios. Como testigos de Dios tenemos un mensaje que llevar a todo el mundo. El Señor tiene muchos hijos que nunca escucharon la verdad para este tiempo. Los siervos de Dios deben darles la advertencia final. En conclusión, ¿qué hemos estudiado en esta lección? En el mundo antediluviano, tras la caída en pecado por parte de Adán y Eva, la humanidad venidera de generación en generación pensó solamente en hacer el mal. Pero en medio de esta generación depravada surge un hombre, Noé, un varón justo, que halló gracia en los ojos de Dios. A este hombre llama Noé para establecer su pacto con él.
y su pacto consistía en que a él y a los suyos los salvaría. Ellos serían los sobrevivientes del diluvio que Dios traería sobre la tierra. Al final de el diluvio, cuando Noé y su familia descienden del arca, Dios establece un pacto con todo ser humano. Se compromete que nunca más la tierra será destruida por un diluvio. La humanidad no sería destruida por las aguas que se derramen, que surjan tanto del subsuelo como de los cielos. Ya no. Y por último, así como en los tiempos de Noé, en nuestros tiempos hasta cuando Cristo venga habrá un remanente, un pueblo que se mantenga firme en los principios divinos, un pueblo que se mantenga predicando el mensaje de los tres ángeles, anunciando que Cristo viene por segunda vez. ¿Eres tú el Noé del tiempo del fin? Que Dios te bendiga. Amén.